Hace un tiempo había empezado ¿se acuerdan? A compartir algo sobre los principios de la vida cristiana. Sí. Pues habíamos interrumpido eso, pero lo vamos a retomar. Al estudiar esto o al escuchar esto, yo quiero pedirles un favor: que se olviden de sus preocupaciones, de sus problemas, y tratemos de concentrarnos en el Señor y en su palabra. Amén. Hagamos lo que hizo o lo que le recomendó John Wesley a un amigo. Dicen que caminaba por una calle en los tiempos antiguos en Inglaterra, y de pronto dice que el amigo iba contándole todas sus desdichas y con la cabeza cabizbajo, se dice, mientras iban caminando, y John Wesley solo le escuchaba. Y dice que de pronto vio una vaca. Había un muro y la vaca alzaba la cabeza por encima del muro. Y entonces, cuando el amigo le seguía contando y veía que Juan no le decía nada, dice que le dijo: ¿qué me aconsejas tú? Y él le dijo: haz lo que hace la vaca. Y él queda viendo a la vaca. Sí. ¿Por qué crees que la vaca no ve por debajo del muro? Porque no puede. Y entonces le dice: cuando tú solo ves a tus problemas, jamás podrás ver por encima de ellos. Y es lo que pasa muchas veces. Nosotros solo vemos a los problemas y no somos capaces de alzar un poquito la cabeza y ver al Señor. Cuando vemos hacia arriba y vemos al Señor, podemos ver por encima del muro, de las preocupaciones y de los problemas. Amén. Ok. Y esta mañana yo quiero que estén muy atentos, porque lo que tengo que compartirles es determinante. ¿Sí? Cuando hablamos de principio, ¿se acuerdan? Son leyes. Las leyes nunca se quebrantan. Nadie puede violar una ley. ¿Sí sabían? Hay un término tan popular y dice: violamos la ley. No existe tal cosa. Nadie viola una ley. Si alguien va en contra de una ley o de un principio, ¿qué es lo que hace? Él se quebranta. Pero la ley sigue vigente y firme, y la ley está ahí para quebrantar a quienes intentan violarla. Entonces, el título del mensaje de hoy es: el primer principio en la vida cristiana. Y es lo que vamos a ver. Aquí Juan, hablándole a las iglesias, probablemente del Asia Menor, él les escribe en la primera epístola, capítulo 2, versículo 15, lo siguiente. Hasta el 17 vamos a leer: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos los cristianos damos por hecho, de manera natural, aceptamos que el pecado es satánico, y no es para menos. Tiene su origen en Satanás. El primer pecado se dio en el cielo. Satanás se rebeló contra Dios, y el primer pecado en la tierra fue causa de Satanás. Satanás llegó, indujo a Eva a pecar, Eva pecó y luego Adán pecó. Y vemos que si a alguien le preguntamos a un cristiano si el pecado es satánico, ¿qué creen que nos dicen? ¿Cuántos de ustedes creen que el pecado es satánico? Amén. Tal vez no usamos ese término porque nos parece muy fuerte, pero el pecado es satánico. Pero creemos también que todas las cosas que hay en el mundo son satánicas. Esa es una pregunta. ¿Lo creemos? No tenemos problemas en aceptar que el pecado es satánico, pero ahora
las cosas que hay en el mundo aceptamos que son satánicas? Y me refiero a cosas que podrían parecer inocuas como la internet, la música, el arte, la ciencia, incluso la misma educación. Sé que la mayoría aquí tendrían alguna dificultad en aceptar que Satanás está metido y tiene el control en el tiempo actual de todas estas cosas. Ahora, pero la escritura es clara y es enfática. En la misma epístola de Juan, epístola capítulo 5, versículo 19, dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero está bajo el maligno. No ciertas cosas, sino el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ¿aceptamos eso? Somos cristianos, somos el pueblo de la Biblia, nos guiamos por la Biblia. Y la pregunta es, ¿aceptamos eso? ¿Aceptamos en nuestras vidas esta realidad? Honestamente, dudo. La mayoría aquí no acepta esta declaración. Ahora, déjenme decirles que ser cristiano es vivir bajo principios divinos. Principios que no discutimos, simplemente aceptamos y obedecemos. Y si no es así, entonces no somos cristianos. ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? Es así. Vivir la vida cristiana es vivir en base a principios establecidos por Dios. Dios pone las reglas en este juego, no las ponemos nosotros. Dios las pone. Ahora, hay una razón, y es que solo hay un camino para llegar al cielo, y es Jesucristo, el príncipe de paz. ¿Quién dijo esto? Y lo vemos en Juan capítulo 12, versículo 31. El príncipe de este mundo, y este mundo ya está bajo juicio, bajo sentencia. Y ahora les quiero hacer una pregunta. Si de pronto tú fueses un maestro, un profesor, y estás buscando trabajo, pero el único trabajo que te ofrecen es en la escuela que el gobierno ha decidido clausurar, solo tiene un mes más de funcionamiento. La pregunta es, ¿aceptarías ese trabajo o buscarías otro? ¿Qué harían? Si sabes que solo hay un mes más, seguramente dices, esto no me ofrece ningún futuro, voy a seguir buscando, ¿verdad? El mundo está clausurado. Desde hace mucho tiempo el decreto fue dado. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, como cristianos, ¿valdrá la pena estar viviendo en algo que ya está clausurado? ¿Qué futuro tenemos ahí? No tenemos futuro. Sé que esto no lo entenderemos a menos que Dios abra nuestros ojos, porque son cosas que no se ven con el entendimiento, ni se aceptan con el entendimiento, solamente con los ojos espirituales. Y si Dios no abre nuestros ojos, estas cosas simplemente será doctrina estéril y seca. Pero es mi oración que esto no sea doctrina estéril y seca, sino lo que es la palabra de Dios, diciéndonos cómo debemos vivir en este mundo. Porque el Señor oró hasta el final de su ministerio. Él dijo, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. El mundo está bajo el maligno. Eso es lo que el Señor sabe y es lo que el Señor dice. Para que ustedes tengan una idea, Juan es quien más habla de esto, y más de 147 veces se refiere en sus escritos a mundo, y habla específicamente de la influencia del mal que hay en el mundo, en el cosmos, en el mundo en que vivimos. ¿De acuerdo? El cosmos es todo, pero cuando Juan habla de mundo, está hablando de la influencia del maligno en este mundo, en este planeta donde vivimos. Ahora quiero que lo entendamos. La separación del mundo y para Dios
es el primer principio en la vida de un cristiano. Lo repito, la separación del mundo y para Dios es el primer principio en la vida cristiana. No importa si eres nuevo o eres antiguo, la ley o el principio es el mismo. O te separas del mundo o no eres cristiano. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? ¿Están despiertos? Hoy veremos lo que les dije hace un momento, que esto solo es posible entenderlo cuando Dios abre nuestros ojos. Si no abre nuestros ojos, seguiremos cómodamente viviendo como que nada pasa. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver. Imagínense, lo que hoy les voy a compartir es algo que es muy difícil compartirlo, pero más difícil es que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, lo acepte en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Y saben por qué? Porque nos acomodamos a vivir una vida mundana llamándonos cristianos. Y es la verdad, nos acomodamos a vivir una vida completamente mundana y llamándonos cristianos. Ahora, como nos llamamos cristianos, entonces nos parece que esa vida es normal. Y por eso es que le digo, es difícil compartirlo y es más difícil que los que se llaman cristianos lo acepten. ¿Por qué? Porque en realidad, aún siendo cristianos, diciendo que amamos a Dios y leyendo la Biblia, nos cuesta salir de lo que el Señor llama mundo. Y lo he dicho en otras ocasiones, quiero ser optimista. Y quiero saber que al final de este mensaje, por lo menos una persona querrá ponerlo en práctica. Y si eso sucede, estoy seguro que será un milagro. En primer lugar, quiero que entiendan que este es un principio que Dios mismo cumple. ¿Entienden? Es un principio que Dios mismo cumple. Él no tiene ningún contacto con lo inmundo. Él vive en la santidad y Él no tiene contacto con lo inmundo. Y Él dice, apartaos, no toquéis lo inmundo. Ahora, Dios, quien es Dios y es poderoso, es soberano, vive bajo este principio. ¿Creen ustedes que Él espera que nosotros vivamos así? Claro que sí. Si Él lo pone en práctica, espera que nosotros lo pongamos en práctica. Cuando Jesucristo en el Apocalipsis se le revela a Juan, le muestra dos mundos completamente opuestos y diferentes. Y esto yo quiero que lo veamos. Primero dice que el Espíritu lo llevó a una llanura, a un desierto. Y estando en el desierto, le mostró a la gran Babilonia, a la gran ciudad, a la ramera. ¿De acuerdo? Le está mostrando en la llanura a la gran ciudad, a Babilonia. Pero no fue lo único que le mostró. Dice que después lo llevó a un monte alto. Y desde ese monte alto le mostró a Jerusalén como una esposa dispuesta, ataviada para su marido. Aquí hay un tremendo contraste. ¿Dónde lo llevó para ver a Babilonia? Al desierto, a la llanura. ¿Dónde lo llevó para ver a Jerusalén? Ver el mundo y ver todas las abominaciones, las vemos aquí abajo, ¿de acuerdo? En lo más bajo. Ver a Babilonia, para estar en Babilonia y ser parte de Babilonia, simplemente tenemos que acomodarnos y vivir aquí abajo, en las llanuras. Y esa vida, aunque parezca muy atractiva, una gran ciudad, muchos lujos, ¿saben qué es? Es un desierto.
¿Por qué? Porque de allí es donde se vive y se puede observar lo que es Babilonia, la gran ramera. No entraré en muchos detalles, solo quiero hacer el contraste. Ahora, pero para ver la ciudad de Dios hay que subir y hay que escalar. Hay que estar en lo alto para tener una visión de la ciudad de Dios. Ahora, si nosotros nos acomodamos a una vida mundana, ¿creen que seremos capaces de ver la ciudad de Dios? Imposible, porque eso se ve desde lo alto. Ahora, ¿cómo subimos al monte? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo subimos al monte? Ahora se los pongo. ¿Cómo sube el águila al monte más encumbrado y más alto? Con sus dos alas. ¿Verdad? Dicen que los ciervos y las cabras montés tienen una habilidad increíble para subir, pero no alcanzan hasta los lugares donde puede alcanzar un águila. ¿Por qué? Porque las alas hacen la diferencia y nosotros hemos aprendido cuáles son las alas. A ver, ¿cuáles son las alas? La oración y la alabanza. Ahora, si somos llamados cristianos y estamos acostumbrados a no poner, a ejercitar nuestras alas, ¿creen que llegaremos a ese monte alto? Imposible. Es imposible. Ahora, Juan es un hombre que vivía en el Espíritu y por eso el Espíritu lo llevó al monte alto. ¿De acuerdo? Y para vivir en el Espíritu la clave está en vivir en comunión con el Señor. Aquí quiero que sepan algo. Ya se los mencioné ayer. El monte alto, Uranos, es el término que usa Juan. No es cualquier monte, es el mismo cielo, la morada de Dios. Es allí donde Dios mora. Para tener una óptica correcta de las cosas, tenemos que verlo desde donde Dios lo ve. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque si lo vemos desde aquí, desde Babilonia, ¿qué es lo que vamos a ver? El lujo de Babilonia y ser deslumbrados y absorbidos por Babilonia. Pero para verlo correctamente tenemos que verlo desde la misma óptica que Dios está. Y eso solo es posible desde su presencia. Es decir, que no podemos obtenerlo a menos que Dios nos lleve a su presencia. El desierto puede ser y ha sido para la mayoría de hombres de Dios un lugar clave, sí. Estamos en medio del desierto, donde hoy observamos a Babilonia, a la gran ramera. Todas las abominaciones que ocurren en el mundo es parte de Babilonia. Y estamos aquí desde el desierto donde observamos Babilonia. Eso es lo que estamos observando, ¿sí o no? A diario, cada día estamos observando a Babilonia. Pero fue en el desierto donde Dios se le apareció a hombres como Moisés y le dio una visión. Quiero decirles que aún en medio del desierto Dios puede darnos un Uranos, un encuentro en un monte alto. ¿De acuerdo? Solo Dios puede hacerlo. Aún en medio de Babilonia Él puede abrir nuestros ojos para que tengamos una visión de lo divino. Fue en un desierto donde Elías, cuando estaba desanimado, tuvo también una visión que lo llevó a recuperar el coraje y la fe que necesitaba para continuar adelante. Él estaba deseando morirse, diciendo: no soy mejor que mis padres, y él estaba ya desanimado. Y fue en ese momento en que Dios le dio una visión. Él estaba en el desierto y le dio una visión. Fue en el desierto donde Juan el Bautista tuvo su preparación y recibió el mensaje que luego conmovió a la nación de Israel y con el cual preparó el camino para el Señor. Fue el desierto el lugar que el Señor escogió para ir y tomar la decisión de cada milagro que iba a hacer, de cada ciudad que iba a visitar, de cada persona que iba a tocar. Fue ahí donde el Señor tuvo su tiempo previo para salir luego a compartir, y fue allí donde se preparó también para afrontar la cruz y rescatarnos a nosotros. ¿De acuerdo? Un desierto
puede ser también un lugar donde Dios nos dé una visitación. Vemos que luego fue necesario, ¿verdad?, que Juan fuese al monte alto. ¿Por qué? Porque desde ahí es el único lugar donde podemos ver y enamorarnos del Señor y de lo que Él tiene. ¿Qué fue lo que Juan vio? Yo quiero que lo veamos. Y todos nosotros como cristianos necesitamos ser llevados a ese monte alto. Cuando los ojos de Juan fueron abiertos, él vio la gran ciudad y ahí vio algo increíble. Vio que estaba dispuesta y ataviada. ¿Qué significa eso? Piensen en esto. ¿Quién es una novia dispuesta y ataviada? Es la que está lista ya para ir al altar y unirse a su marido, ¿verdad? Para ser parte de esa novia dispuesta y ataviada, necesitamos algo, y es ser arrebatados en el espíritu, ser arrebatados de este mundo y de toda la influencia de este mundo para ver esa ciudad y para tener parte en esa ciudad. Dice que la vio rodeada de la gloria del Señor. ¿Y por qué la vio rodeada de la gloria del Señor? Porque estaba separada y dispuesta para su marido. El principio de la separación es sencillo y es la regla de oro, por decirlo así. ¿Qué es lo que nos dice? Que solo lo que tiene su origen en el cielo retornará al cielo. Ahora, quiero que lo vean desde esta perspectiva. ¿Creen que alguno de nosotros somos capaces de escalar al cielo? ¿Alguien aquí cree que es capaz de ir al cielo? Ninguno de nosotros es capaz. Por eso tuvo que venir del cielo el Señor Jesucristo para morar en nuestros corazones, crecer en nuestros corazones y llegar a vivir en nosotros. Por eso Pablo habla de ser revestidos, de que nuestra vida sea asimilada por la vida de Él. ¿Por qué? Porque solo esa vida retorna al cielo. No hay una vida aparte de la vida del Señor Jesús que sea capaz de retornar al cielo. Necesitamos esa vida. Ahora vamos a ver que esa vida no mora en una vida que no tiene una separación. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Pónganse de pie, por favor, un momentito. ¿Saben ustedes cuál es el país que primero ríe y después explota? Sí lo saben, ¿verdad? Japón. ¿Sí? Primero ríe y después explota. Japón. Bueno. ¿Están despiertos ya? Una señorita esperaba su vuelo, la aerolínea, en un aeropuerto. Y de pronto uno de los trabajadores del aeropuerto le dice: señorita, usted, la rubia, quiero avisarle que su vuelo está demorado. Qué lindo, es mi color favorito. El segundo principio, en segundo lugar, lo que quiero que veamos de este principio es que Dios espera que su pueblo también haga esa separación. Dios separa lo inmundo de lo santo. Él vive en la santidad y Él nos muestra claramente que Babilonia es una cosa y que su esposa es otra cosa, y que solo hay dos opciones: o somos parte de Babilonia o somos parte de Dios. No hay una zona o una franja intermedia donde tengo un pie acá en el mundo y otro pie en la iglesia, como se dice. Eso no existe. Hay quienes usan ese término: si ya tienes un pie en el mundo, estás con los dos y de cabeza en el mundo. Así es, de sencillo. Dios espera que nosotros tengamos esa separación. Por esa razón,
Juan lo primero que ve, y vamos a ir a Apocalipsis 21:12, porque es importante verlo. 21:12, cuando está viendo la ciudad, veámoslo desde la perspectiva de Juan. Leamos el contexto para tener un panorama más claro. Versículo 9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. ¿Están ahí? Creo que estoy leyendo solo. Vamos. Sí. Empezamos desde el 9. Y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿A quién le iba a mostrar? A la esposa del Cordero, a la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, Uranos, es el monte de Dios, es el cielo mismo. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿De dónde descendía? Y después vemos que esta ciudad también es asimilada. Dios desciende a ella y se convierte el cielo en la tierra, pero es otro tema. Y después dice en el versículo 11: teniendo la gloria. ¿Qué era lo que tenía esa ciudad? La gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, no preciosa, sino preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande. ¿Qué es lo primero que Juan ve? Ok, describe cómo es la ciudad. Ahora, el primer detalle de importancia, después de describir la ciudad, que Juan ve, ¿qué es? Un muro grande. No un muro pequeño, sino un muro grande y alto. ¿Les parece interesante esto? ¿Por qué les parece interesante? A ver. Nadie puede entrar a esa ciudad. Ok, no hay manera. Tú puedes ser muy bueno escalando, puedes escalar hasta el Puñay, pero te aseguro que este muro no lo puedes escalar. Es un muro bien empinado. Y vean, hay medidas. 12 puertas. Bueno, alto, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, y describe las puertas. En el versículo 16 dice: la ciudad se halla establecida en cuadro. Es una ciudad cuadrada. Si alguien duda que Dios es cuadrado y que la vida cristiana es cuadrada, pues vean esta ciudad. La ciudad de Dios es cuadrada. ¿Por qué? Es un reflejo de lo que Dios es. Y si alguien no cree que Dios es cuadrado, pues Dios sí es cuadrado. ¿Ok? Vea lo que dice: establecida en cuadro, y su longitud es igual en su y su anchura, ¿verdad? Longitud y es igual a su anchura. Y él midió, o sea, Dios el ángel le pide que lo mida. ¿Y qué es lo que descubre Juan? Que la ciudad tiene lo mismo hacia los lados como hacia arriba, y es cuadrada. Ok, ¿por qué Dios quiere que su ciudad, o establece que su ciudad sea cuadrada? ¿Alguien tiene una idea o sospecha? A Dios le gustan las medidas exactas y perfectas. Y déjenme decirles que si alguien quiere ser parte de esa ciudad, tiene que regirse a las medidas exactas de Dios, hacia lo ancho como hacia lo largo. Nada de desconfiguración ahí. Ok, ¿de qué nos habla el muro? Lo primero que nos habla es de la separación. Es una ciudad separada, y por estar separada posee la gloria de Dios. No hay una vida que se haya separado para Dios que no haya sido un recipiente de la gloria de Dios. Y lo vemos en la historia. Toda vida que se ha separado para Dios, Dios la ha llenado con su gloria. Algo interesante también hay aquí.
Las medidas nos hablan claramente de que es Dios quien pone las condiciones en esta ciudad. La iglesia es llamada la ciudad de Dios. Y quien pone las condiciones en esta ciudad no es el pastor, no es el líder o qué, no. Olvídense de eso. Es Dios mismo, y Él nos muestra que Él establece condiciones, pues es la ciudad de Él y Él decide a quién le abre las puertas. Y ya nos abrió las puertas a nosotros. Él decide también quién permanece dentro de esas puertas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser parte de esa ciudad? En la práctica, disponiendo en nuestros corazones las medidas de Dios y ajustando nuestras vidas a la medida de Dios. Babilonia es el mundo. Lo primero que Dios hizo ahí en esa visión es mostrarle a Juan el muro. Ahora, cuando Dios rescató del cautiverio, se cumplieron los 70 años de cautiverio en tierras de Babilonia. Nosotros tenemos a un líder que retorna a Jerusalén. Se llama Nehemías. ¿Qué fue lo primero que Nehemías hizo? ¿Alguien lo recuerda? Restaurar el muro. ¿Sí? Uno podría decir, no, pero el altar es lo más importante y hay que empezar con el altar y el templo. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías? El muro. ¿Por qué? Sin un muro de protección no podemos tener una vida y un altar consagrado para Dios. Y lo vamos a ver de una manera increíble, cómo las escrituras nos hablan de la importancia de tener un muro de separación. La construcción del muro nos habla obviamente de la decisión de separar nuestra vida y de santificarnos y consagrarnos completamente a Dios. Amén. Ahora, quiero decirles algo, que en la música, en lo que vemos en el internet, en la televisión, en la educación, en la ciencia, en el arte, necesitamos establecer muros. En Hebrón se nos critica mucho porque nosotros educamos a nuestros hijos en un sistema donde hay muros de protección. Quiero decirles que no somos los primeros en ser criticados. Nehemías, cuando estaba levantando el muro, adivinen de dónde vinieron los primera oposición. Desde adentro. Israelitas, judíos que estaban ahí, empezaron hasta el punto de que Nehemías tuvo que tener en una mano digamos así, la pala, y en la otra mano el arma. El muro no se construye fácilmente, porque el primero en oponerse es Satanás. Y adivinen qué, hasta nuestra familia y nuestros vecinos se van a oponer en el momento en que construimos un muro. Por eso no nos asusta, cuando alguien nos dice, empieza a decir que estamos locos, que somos cuadrados, pues tiene razón, pero no somos lo suficiente todavía. Queremos llegar a ser lo suficiente para ser parte de esa ciudad. Y Nehemías nos demuestra algo, que los muros solo lo construyen gente con un espíritu diferente y un espíritu guerrero. No lo construye nadie más. Él tenía que tener un arma en la mano y en la otra la pala para poder construir el muro, porque la oposición estaba ahí y lo estaban atacando y él tenía que tener un arma para defenderse. ¿De acuerdo? ¿Cómo se construye el muro entonces? Con un espíritu guerrero, dispuesto a afrontar cualquier oposición y con arma para atacar al enemigo también. ¿Y sabe cuál es la mejor arma que Dios nos ha dado en este sistema? Solo les presento algo. Todos, sin excepción, de los jóvenes que se han graduado en nuestros sistemas, llegan a hacer la prueba del CENESID en la actualidad y alcanzan becas. Y no solo becas de las mejores universidades de aquí, sino internacionales. Dios honra a los que le honran, y créanme que no les estoy cuenteando, pueden ir y averiguar
y se gradúan con un puntaje muy alto en esa prueba, porque en realidad, ¿sabían ustedes que puedes terminar del colegio y graduado del colegio, pero si vas y das esa prueba y no la apruebas, no te has graduado? Eso es lo que establece el gobierno. No te has graduado y te regresan a que estudies y hagas una nivelación para luego presentarte a dar nuevamente la prueba, y si la apruebas, entonces sí sos graduado. Ahora, ninguno de nuestros jóvenes ha sido regresado nunca, sino que se han graduado y se maravillan al saber nuestro sistema. Hay algo aquí y es la bendición de Dios. Olvidémonos de que los niños son muy inteligentes y muy sabios. Hay algo y es la bendición de Dios. Y si alguien se determina a honrar a Dios y a poner muros en torno a sus hijos, Dios lo va a honrar. Ahora, para esto se requiere determinación y valentía. Y el Señor ya lo dijo, que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. No hay cobardes que hereden el reino de los cielos. Solo valiente, gente que tiene determinación y valentía puede heredar el reino de los cielos. Ahora, si tú no eres capaz de afrontar al mundo, que te critiquen, que te digan, eres un cobarde. Perdonen que lo diga, pero hay que ser valiente para poder afrontar al mundo. Y hay que estar armados para afrontar al mundo. Y déjenme decirle que las armas que Dios nos da son poderosas y pueden destruir y derribar cualquier argumento que el mundo y las potestades mismas levanten. Les voy a mencionar solo un ejemplo. ¿Ustedes creen que las familias más importantes de la tierra mandan a sus hijos a las escuelas comunes o públicas o estatales o privadas? No, los educan en su casa. Ellos llevan al profesor a su casa y ellos supervisan que la educación sea perfecta. ¿Ustedes creen que las familias reales, tanto de Inglaterra como de España, mandan a sus hijos a las escuelas? No. Escogen al mejor profesor y venga a educar a mi hijo en casa. Y déjenme decirle que ellos no son cristianos, ni son hebronitas, no tienen una enseñanza bíblica. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos quieren que sus hijos sean diferentes y los están preparando para gobernar, para reinar. Y déjame decirte que si tú quieres ser diferente y que tus hijos sean diferentes y que gobiernen con Cristo, necesitas darles una educación diferente, no la educación del mundo. Ahora, si ni modo ya los tienes ahí, tienes que tener un trabajo mayor. ¿Sabes cuál es? Supervisar la vida y la conducta de tus hijos y con quién tus hijos se están relacionando, no solo con las amistades que andan ahí, sino a través de la internet. ¿Sabías tú que en la actualidad la mayoría de jóvenes tienen más amigos en el ciberespacio que en la vida real? ¿Sabías tú que la mayoría de jóvenes consiguen más enamorados y novios en las redes sociales que en la vida real? ¿No lo sabías? Pues es bueno saber, informarse un poco en las encuestas y lo que el mundo mismo está publicando en sus diarios. ¿No les parece que esto es anormal? Es anormal, pero ese es el mundo y lo hemos aceptado y ahora creemos que es normal, es parte de la vida, son jóvenes y ni modo. Bueno, los resultados final siempre dirán si ese es el camino correcto o no. Hay algo más. Es imposible vivir en una ciudad sin muros. ¿Quieren que se los muestre bíblicamente? ¿Se acuerdan del Edén? El Edén era el huerto de Dios, el lugar de placer de Dios y el hombre, el lugar de comunión perfecta entre Dios y hombre. Pero había un problema en el Edén. ¿Sabe cuál era el problema? Que no había muros. Y entonces Satanás podía entrar y salir. Y porque no habían muros, entonces quiero decirles que moralmente, si tú crees que la moral y los
que llamamos principios, que no son principios, y la ética de este mundo es suficiente, pues no basta. Adán y Eva eran más morales que cualquiera de nosotros aquí juntos. Ellos eran más rectos y más puros, eran inocentes, ellos no conocían nada de maldad. Pero sus muros morales no fueron suficientes ante el ataque de la serpiente, del enemigo. ¿Lo pueden ver? Edén, el huerto perfecto, el lugar donde Dios moraba, fue el lugar también de la destrucción de Adán y Eva y la caída de toda la raza humana. ¿Por qué? No habían muros que separaran a estas vidas del acceso de Satanás a ese huerto. Al no tener muros, estaban expuestos. Y yo quiero que lo veamos. De una manera más profunda. El hecho de que tú le digas a tu hijo: hijito, hijita, ya te he dicho que estas cosas no debes hacer. Vienes y le corriges, incluso oras por ellos. ¿Sabes qué? Todo eso es bueno, es necesario, es indispensable, pero no basta. El muro es lo único que vemos en las Escrituras que puede guardar algo de valor. No hay nada. ¿Por qué tienes muros en tus casas? A ver, algo podría pasar. ¿Saben que el Edén todavía existe? ¿Alguien sabía que todavía existe el Edén? Edén es el huerto de placer. Es donde Dios desciende para tener comunión íntima. ¿Saben dónde está ese huerto ahora? En nuestro corazón, dentro de nosotros. Es increíble. La Sulamita y Salomón, en el Cantar de los Cantares, nos muestran cuán importante es tener un huerto dispuesto para el Señor. Ahí es el lugar de amor, de encuentro del Señor con su amada. Hermanos, en nuestro corazón está el huerto, y es allí donde debemos hoy levantar muros. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí está la ciudad, quiero que lo vean. Ahora lo vamos a ver primero desde la ciudad. Hay ángeles en las 12 puertas, ¿verdad? Y yo creo que son los mismos que estaban en el huerto del Edén después que fueron expulsados Adán y Eva, con espadas encendidas, y ellos guardan esas puertas. Son guardadores de las puertas. Y algo nos dice esto, y es que ahí no entrará ninguno. ¿Quién es el único que podrá entrar ahí? Los que están inscritos. Ahora, no entra ninguna cosa inmunda. Si nosotros tenemos un huerto en nuestro corazón, ¿cuál es la regla? Es la misma. No debe entrar ninguna cosa inmunda a ese huerto. ¿Por qué? Porque Dios no morará, porque no mora con lo inmundo. ¿De acuerdo? Juan dice que hay una manera de levantar muros, y lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Viendo dónde fue que falló Eva. ¿De acuerdo? Regresamos al principio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Ahí empezamos. Ahora regresamos. En el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. Escuchen, hay que poner un muro a los deseos de la carne. Y por eso vamos a empezar construyendo ese muro con ayuno, afligiendo nuestra carne. Los deseos de la carne. ¿Qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo.
Ahí fue el problema de Eva. Satanás la llevó a ver ¿qué cosa? Una fruta. En el momento en que vio esa fruta, ¿qué fue lo que ella experimentó? Que era agradable, era codiciable. En el momento en que vio que era codiciable y agradable, se cayó el muro. En el momento que una persona ve algo del mundo, un cristiano ve algo del mundo atractivo y codiciable, se cae en los muros. ¿Se acuerdan algo que mencioné en alguna ocasión? Y esto para hombres, pero se aplica a todos. ¿Qué pasa cuando vemos a una mujer mal vestida allá, caminando? Automáticamente la vista de los hombres es atraída. Eso tiene un imán increíble. Y déjenme decirles, no nos pasemos de honestos y de que a mí no me pasa eso. Te podría pasar a menos que tengas un problema de hombría. ¿Sí? No conozco a un hombre que no sea atraído por un cuerpo semivestido. La primera mirada, esto les va a parecer un poco raro, pero la primera mirada puede ser un regalo de Dios. Un regalo de Dios para probar nuestro corazón. Pero la segunda mirada ya no es un regalo de Dios, ya es la concupiscencia del corazón. ¿De acuerdo? No les voy a aconsejar lo que alguien le aconsejaba a sus ovejas. Si la primera mirada, aprovéchala y mira hasta donde más puedas, porque ese es un regalo de Dios. No. Una persona que ama a Dios no permitirá que sus ojos vean nada inmundo. Ahora, ¿qué es inmundo? ¿La mujer? No es inmunda. ¿Sabe qué es inmundo? La concupiscencia del corazón, que es lo que te lleva. Y la concupiscencia del corazón que está en el corazón de ella, que quiere exhibir el producto que tiene. ¿De acuerdo? Pero al final es lo mismo. La concupiscencia en ella y la concupiscencia en aquel que está bien. ¿Ok? Luego vienen los deseos de los ojos. Hermanos, cuidado con el internet. Y por favor, si les voy a decir, supervisa lo que tus hijos ven en el internet. ¿Sabes por qué? Porque el internet solo entra por los ojos. ¿Sabías eso? No es como aquella señora que estaba frente a la computadora con las pestañas cerradas. ¿Por qué? Porque Microsoft le había dicho que cerrara las pestañas, pero ninguno de tus hijos obedece eso. ¿Sí? Ellos se paran y con los ojos bien abiertos. ¿En serio? No los des por inocentes, porque no son inocentes. Ninguna naturaleza humana es inocente. Lleva la raíz de maldad. Ahora, tú tienes que construir un muro en torno a eso. Y hemos dicho muchas veces, y se los voy a presentar no con un video de testimonios cristianos, sino del mismo mundo, cómo el internet, usando redes sociales como Facebook, ha destruido carreras brillantes en el mundo político y en diferentes áreas, en la ciencia. ¿Por qué? Porque un día tuvieron una conversación con alguien, enviaron una foto, cualquier cosa, y esa foto fue usada y lo que dijo fue usado en su contra. Y cuando estaba saliendo para empezar una carrera brillante, esa cosa que escribió tal vez hace años, o foto que envió hace años, fue usada, y con eso pueden destruir una vida brillante. Hogares, es increíble, hermano, cuántos hogares se desintegran por causa de eso. Y ustedes pueden decir, es exagerado. Se los voy a presentar con testimonios que el mismo mundo, investigadores, hacen del mal que Facebook le hace a las personas. Ahora, un muro es algo que siempre debemos de tener, no en ocasiones, sino siempre. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de estar seguros. Y a nosotros nos gusta estar seguros en ciertas áreas. Supongamos que tú tienes mucho dinero y
Ya no es seguro tenerlo en tu casa, en el chanchito, o debajo de la almohada, o enterrado por ahí. Ya no es seguro. Y entonces decides depositarlo en un banco. Pero sucede que solo hay un banco, una opción, no tienes muchas opciones, hay un solo banco. Y el gobierno decide cerrarlo porque está en quiebra. Y solo le dan una semana. ¿Qué harías con tu dinero? ¿Correrías a depositarlo en ese banco? No. Porque nos gusta asegurar cosas que creemos que son de valor, ¿sí o no? Y ahora la pregunta es, ¿qué vale más? ¿Tu alma o tus posesiones? Jesús lo dijo de esta manera: ¿de qué le serviría al hombre granjear el mundo? Es decir, tener todo el mundo si perdiere su alma. Ahora yo quiero decirte, ¿de qué te serviría que tus hijos tengan un título o un nombre y los perdiste para siempre y se perdieron eternamente? ¿Serviría de algo? No. Ahora, ¿estoy diciendo con esto que no estudien? No. Y si algún muchacho no quiere estudiar, no les estoy dando licencia para que no estudien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que seamos padres responsables, que tengamos muros en torno a nuestros hijos y que si ellos valen, pues les demos el valor que tienen. Pónganse de pie, por favor. Esta mañana hemos visto que el primer principio en la vida cristiana es la separación para Dios y del mundo, obviamente. Vemos que es un principio que Dios mismo practica, que Él espera que nosotros practiquemos, y Él nos demuestra qué es lo que pasa. Aunque sea algo perfecto, si no tiene muro, el enemigo entrará y lo destruirá. Escucha, la música que oyes debe de tener un muro, porque si el veneno de la serpiente está ahí, serás arrastrado y destruido. Todo lo que ves y todo lo que oyes tiene que tener muros. Los reyes y los que gobernarán con Dios lo hicieron. David dijo que pusiera bozal el Señor en su boca, que cerrara sus ojos y que cerrara sus oídos. ¿Por qué? Porque él no quería contaminarse. Quiero decirles que solo hay una manera de poner en práctica este principio. ¿Y saben cuál es? Entregarlo todo. Si no estás dispuesto a entregarlo todo, no puedes poner en práctica este principio. Se acercaba el cumpleaños de una madre y su pequeña niña de apenas 8 años estaba preocupada por qué le iba a regalar a su madre, y pasaba por una calle famosa en la Ciudad de México y de pronto vio una joyería, y en la joyería vio un anillo incrustado en diamantes y zafiros, y dijo: este es el regalo perfecto para mi mamá. Y se fue a su habitación, cogió su chanchito, lo rompió y recogió todas las monedas y las llevaba en sus manitas, así. Y llegó donde el dueño de la joyería y le dice al dueño de la joyería: señor, ¿cuánto cuesta ese anillo que está allí? Y el señor le dice: cuesta mucho dinero, mi hija. Y la niña le dice: no importa, porque yo traigo mucho dinero. Y puso todas las monedas sobre el mostrador, y aquel gesto le pareció tan conmovedor al dueño de la joyería que le dijo: no importa, mi hijito. Tomó el anillo y lo puso en su envoltura, que solo el estuche de ese anillo valía más que las monedas que ella tenía. Un estuche muy lujoso. Lo puso ahí el anillo, y luego hizo un paquete también muy elegante. Puso allí el estuche con el anillo y se lo dio a la niña y le dijo: aquí está el regalo para tu mamá. Ella fue
y lo escondió en su habitación. Al día siguiente, en la mañana, salió con la cajita, con el regalo, con el paquete, y se lo dio a su mamá. Mamá, aquí está tu regalo. La madre lo abre y se queda sorprendida al ver ese anillo incrustado en diamantes y zafiros, y le dijo: ¿dónde te lo robaste? Y la niña dijo: no me lo robé, lo compré. ¿Dónde? La madre, preocupada porque pensaba que se lo había robado, le dijo: en aquella joyería, vamos. Y fue la madre con el anillo y le dijo: señor, disculpe usted, no sé cómo pasó, mi hija no es ladrona, pero terminó con este anillo en sus manos y vengo a devolvérselo. Y lo puso sobre el mostrador. El dueño de la joyería le empujó la caja y le dijo: señora, el anillo es suyo, su hija lo compró para usted. ¿Pero cómo? Este anillo cuesta mucho dinero y no lo tenemos. ¿De dónde sacó ella ese dinero? Eso no importa, ella dio todo lo que tenía. Y solo hay una manera de obtener el tesoro de los cielos. ¿Sabes cuál es? Darlo todo. No hay otra manera. Si no lo das todo, no puedes tener el tesoro de los cielos. Señor, gracias por haber escogido nuestras vidas, Señor. Ninguno de nosotros es digno ni es capaz de pagar el precio, Señor. Pero, Señor, tú así nos escogiste y has puesto en nuestros corazones tu vida. Y dices que llevamos en vasijas de barro este tesoro, Señor, y estamos conscientes. Cada día nos damos cuenta que somos simplemente barros, frágiles y débiles. Pero, Señor, tú puedes tomar el barro y hacer con tus manos una vasija útil y una vasija de honra para ti, Señor. Señor, no es la vasija, sino lo que va por dentro, lo que vale. Señor, que aprendamos a valorar lo que has hecho en nuestras vidas al tomarnos, Señor, para hacernos parte de tu amada esposa. Señor, yo quiero pedirte por los padres y por los hijos, por cada una de las personas aquí presentes, en especial por los jóvenes. Señor, que al igual que esta niña, estén dispuestos a darlo todo con tal de ganarte a ti, Señor. Porque no hay otra manera, no hay otra manera de terminar en el cielo a menos que lo demos todo, Señor, separándonos del mundo para vivir para ti, Señor. Señor, que esto no sea una doctrina hueca, que esto, Señor, sea nuestra vida, nuestra vivencia. Por favor, ayúdanos, Señor, porque no podremos ponerlo en práctica si tú no abres nuestros ojos y prendes nuestro corazón con el amor de los cielos. Hazlo, por favor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús.